Y bueno, en la semana pasada estuvimos de manteles largos, como decimos, ¿no? Estuvimos celebrando 84 años de nuestra congregación y qué bendición es poder estar aquí celebrando la gracia, la bondad y la fidelidad de Dios. Celebramos como todos los servicios, nos unimos a las 10 de la mañana, después comimos afuera los que alcanzaron a comer y después vinimos aquí y estuvimos mencionando lo que Dios ha hecho en esta congregación a través de 84 años. Y en especial la bendición de que podemos tener un ministerio en español que reinició en el 2020 aquí en nuestra congregación. Y yo quiero que usted se dé un aplauso fuerte porque usted es parte de eso, los que están en la pantalla. Los que están en Batman Lake, un abrazo fuertísimo aquí en la distancia. Los que están en Vickery, los que nos ven ahí por Telemundo y los que también nos escuchan por la frecuencia radial. Gracias por estar con nosotros. Es parte de nuestra familia el que usted sea partícipe domingo tras domingo a través del mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos dirija para que sea Él el que esté hablando a nuestra mente, a nuestro corazón? Necesitamos de Dios, amén. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú estás aquí. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos une. Y en esta oportunidad pedimos que al abrir tu palabra seas tú trayendo el alimento a nuestra mente, a nuestro corazón y que nuestro accionar, nuestro vivir sea transformado a través del encuentro con tu palabra. Lo pedimos, oh Dios, en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con esto. Qué difícil es mantener la unidad, ¿verdad? Por ejemplo, por naturaleza pecaminosa, parece que todo se contrapone para que permanezcamos unidos a los que están cercanos a nosotros. Somos egoístas, somos egocéntricos y parece ser que por más que tengamos la intención y la intencionalidad de estar unidos, en cualquier relación que tengamos en nuestra vida, vamos a pasar por algunas pruebas en contra de la unidad. Parece ser que aunque tengamos cercanía con nuestro ser querido, por ejemplo con nuestros hijos, de hijo a padre, de padre a hijo, la pareja, también parece ser que nuestra naturaleza egoísta nos pone allí a prueba en aquello que llamamos la unidad. Toda relación tiene o tendrá una prueba en contra de la unidad. Parece ser que surge esta pregunta: ¿cómo se puede mantener la unidad en medio de la diversidad? No somos iguales, somos diferentes. Nada más mire a las personas que están a su alrededor, somos diferentes. Como latinos somos diferentes, ¿no? Algunos comen pupusas, otros comemos arepas, ¿verdad? Unos comen tamales envueltos en diferentes hojas, otros en hojas de plátano. Unos comen mole, a otros no les gusta el mole, ¿no? Unos comen la carne asada, los regiomontanos, ¿verdad? O los de Uruguay o argentinos, ¿verdad? Tenemos tantas diferencias y la pregunta que yace o que surge es cómo mantener la unidad en medio de la diversidad. Si somos tan diferentes, si tenemos tantas diferentes opiniones, somos múltiples en diferentes aspectos y entre ellos la multiplicidad tiene que ver con la opinión, con nuestro carácter, cómo somos, nuestra procedencia, nuestra infancia, nuestra educación, la manera como nos portamos, tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia y cómo es que nosotros podemos estar unidos en esto que se llama iglesia a través de un mismo espíritu que se llama el Espíritu Santo. Hoy comenzamos entonces una serie nueva después de haber celebrado los 84 años de nuestra congregación. Esta serie se titula Uno al Otro. Y después de haber hablado de la serie Más de lo que imaginas, estudiando los distintivos de nuestra congregación, de que estamos centrados en Cristo, de que las Escrituras nos guían, de que la participación cultural nos impulsa, de que el servicio nos define y de que la gloria de Dios nos impulsa, el día de hoy estamos hablando de esta serie Uno al Otro. Y creemos como iglesia que debemos mantener un espíritu de unidad. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que tener también un espíritu de unidad. Y por eso el día de hoy vamos a comenzar con nuestro sermón Unidad unos con otros. ¿Están listos? Está ahí en la pantalla Efesios capítulo 4 del 1 al 7.
Efesios capítulo 4 del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice así, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, léalo conmigo, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Es muy difícil mantener la unidad en cualquier grupo demasiado grande. Hay diversidad de opiniones. Por ejemplo, piensa en su familia. ¿Cuántos tienen una familia numerosa? Levanten la mano. Los latinos a veces tenemos, por un lado, mi familia por parte de mamá es numerosísima. Y cuando nos reunimos hay de todo, ¿no? Hay la tía excéntrica, el tío que nadie le gusta que esté al lado porque es como que, mejor dicho, medio así. Todos tenemos un loco, un poeta, un músico en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Si su familia no lo tiene, qué bendición. Pero todos lo tenemos. Hay diversidad en nuestras familias. Hay diversidad de opiniones, experiencias, entretenimientos, religiosidades, conceptos preconcebidos, asunciones, presunciones, vista de muchas cosas, puntos de vista teológicos a veces que discrepamos, diferentes puntos de vista en diferentes partes de filosofías de nuestra vida, de nuestra conducta, en fin, un cúmulo de diferencias que atentan diariamente con mantener un espíritu de unidad. Y eso no queda exento de la iglesia. La iglesia debemos tener un espíritu de unidad. ¿Y cómo es que en el siglo XXI podemos mantener un espíritu de unidad? En esta sección de este capítulo del apóstol Pablo es una sección imperativa. Recuerde que el apóstol Pablo le está escribiendo a un grupo de iglesias en Asia Menor, en Éfeso, y le está escribiendo a una iglesia que está creciendo, que está resurgiendo, que está renaciendo, pero que tiene también muchas personas y tiene un atentado en contra de la unidad, porque el crecimiento, parte del dolor de crecimiento, es que vamos a tener que enfrentar diferencias unos con otros. Y este sermón, le aseguro, que no solo nos va a servir para la iglesia, sino también para nuestra familia nuclear. Por ejemplo, en los primeros 3 capítulos del libro de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Éfeso que estaba en esclavitud. Él estaba en prisión en Roma. Pero no solamente el apóstol dice, yo estoy en prisión en Roma, sino que la razón por la cual estoy en la prisión es algo precioso. Dice, yo soy prisionero de Cristo. Y estoy aquí en cadenas, pero en medio de mi prisión yo les escribo a ustedes de todo corazón porque yo entiendo que la unidad viene del Espíritu Santo. Y Él les dice que si ellos llegan a caer en prisión por la causa que Él está en prisión, que deben sentirse gozosos, contentos, felices. Los creyentes en Éfeso necesitaban estímulo. Sus desafíos eran múltiples. En la ciudad de Éfeso, por ejemplo, era una sede del culto a la diosa Diana, lo que provocó un motín. Lo vemos en Hechos capítulo 19. Grant Osborne escribe sorprendentemente en esta sección diciendo de que la iglesia enfrentó la desunión y la unidad en medio de la diversidad fue uno de sus desafíos más grandes. ¿Se imagina? Había de toda diferencia, había de todo tipo de doctrina. Y en estos momentos la iglesia que estaba surgiendo, naciendo, creciendo, tenía una amenaza en contra de la unidad. Y por eso, el día de hoy vamos a hablar de eso. El capítulo 4, hay una conjunción, dice, por lo tanto. Y está hablando entonces de que no hay una división entre judíos, ni gentiles, ni entre mujer, ni entre hombre, que en Cristo todos somos uno, amén, que en Cristo todos somos iguales. Y entonces el apóstol comienza a hablarles de cómo mantener la unidad. Y vamos a responder el día de hoy, ¿cómo podemos mantener la unidad en la iglesia? ¿Estamos listos?
Vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos mantener la unidad en la iglesia, en la familia? También nos va a ayudar a nosotros. 3 maneras para mantener la unidad en la iglesia. 3 maneras, se las va a memorizar, las vamos a estudiar juntos porque nos va a ayudar a todos en nuestra vida. La primera es, estamos unidos en nuestro llamado. Diga conmigo, unidos en nuestro llamado. Versículo 1 al 3, fíjese lo que dice. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a los otros. ¿En qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo usa la expresión andar como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona por cómo andan, cómo caminan? ¿No? Algunos dicen, uy, ese camina igual que el papá, ese camina igual que el tío, que el abuelo, ¿no? El andar del creyente es nuestra vida diaria. Dice el apóstol Pablo que estamos unidos en nuestro mismo llamamiento para caminar de manera diferente. Estamos unidos para caminar contra cultura, contra creencias de este mundo. Pero nos dice, de acuerdo a la vocación, caminar es vivir la vida cristiana. El llamado descrito aquí es probablemente un llamado a la salvación. Le está hablando a los creyentes. En 2 Tesalonicenses 1:11 se repite que debemos ser dignos de nuestro llamamiento. En 2 Timoteo 1:9 dice que el llamamiento es santo. En Hebreos 3:1 se refiere a un llamado celestial. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón tenemos un llamado. Somos parte de una misma familia y como parte de esa familia estamos creciendo. Como parte de esa familia estamos caminando para parecernos más como Jesús. Y como parte de esa familia algún día estaremos en el cielo por siempre y para siempre en una reunión magnífica de toda raza, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Dice la palabra de Dios que estaremos en el cielo por siempre y para siempre. Nuestro llamado es eterno. Nuestro llamado es hacia las cosas celestiales. Qué aburrida sería la vida si todos fuéramos iguales. ¿Se imagina a alguien en la iglesia que todo el mundo fuera igual? Ay, no, qué horrible. Si todos fueran como yo, todos fueran como usted, pues sería horrible, porque no hubiéramos tenido esta diversidad tan preciosa en la cual construimos. Hay hermanos preciosos, hay algunos que son muy excéntricos, otros no son, unos son callados, otros no son tan callados, unos, ¿verdad?, les gusta cooperar, otros, aunque no cooperen activamente, visualmente, lo hacen de otras maneras, unos interceden, otros colaboran, unos van en misiones, unos enseñan. Qué bonito es tener una familia donde todos tenemos un rol y un llamado. Nuestro llamado es espiritual, caminar de una manera digna. El que camina lo hace con esa exactitud, con ese corazón de que estamos llamados por el Señor. Pero nos habla de algunas características. Fíjese, nos dice que debemos menciona 3: humildad, mansedumbre y paciencia. Humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es el acto de anteponer a los demás antes que a uno mismo. Eso es una antítesis a nuestra vida, ¿verdad? La unidad, dice aquí la palabra de Dios, que la humildad es el acto de anteponer a los demás antes que a uno mismo. Filipenses 2:3 dice eso. Dice, no hacer nada por ambición egoísta o por vanidad, sino que nos vamos a revestir los unos a otros en amor. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros debemos entender eso. Si usted es humilde, es una persona que reconoce a otros antes que a usted mismo. Esa es la humildad. Segundo es la mansedumbre. La mansedumbre es la gentileza. Es mucho más fácil cuando se es humilde. Es mucho más difícil cuando se es egoísta. Una persona gentil es una persona que tiene el poder bajo control. ¿Usted sabe esto? Una persona que es humilde es una persona que antepone a los demás antes que a sí mismo, pero una persona que es gentil es una persona que se da, es una persona que se mueve de todo su corazón. Dice que es poder bajo control. ¿Sabe qué es la mansedumbre? Poder bajo control. ¿Qué es la mansedumbre? Poder bajo control. La palabra de Dios dice que Jesús fue manso y humilde de corazón.
Jesús, como dice un hermano, pues yo no quiero manso, pero no menso, hermano, ¿no? Decía, no. La palabra de Dios dice que Jesús fue manso y humilde de corazón. Él tenía todo el poder, pero lo tuvo bajo control. ¿Usted cree que Jesús muchas veces no tuvo el coraje de poder haber exterminado con todo? Pero tuvo el poder bajo control. Esta es una persona mansa, una persona que es gentil. Es una persona que aunque tenga poder, que aunque tenga posición, que aunque tenga todas las cosas, reconoce que puede controlarlo, no solamente por él, sino por los demás. Una persona gentil. Pero también es una persona paciente. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios paciente. Y la paciencia es difícil. Cualquier persona que diga, uy, yo soy súper paciente, pastor. Yo me gané un doctorado en paciencia. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo soy doctor en paciencia? Y entonces, no. La verdad que la paciencia es una virtud que viene de parte de Dios. Dios es un Dios paciente. Dice la palabra de Dios que la paciencia es esencial para la relación en nuestra vida con Dios, pero también en nuestra relación con otros. Debemos ser pacientes. Es esencial en la iglesia ser paciente. Y la paciencia a veces es costosa. Nos cuesta, no solamente en la parte financiera, sino que nos cuesta. ¿Cuántos impacientes habemos aquí? Algunos, ¿verdad? De repente decimos, no, ya se acabó. No, tiene que ser ahora. Que Dios me conteste ahora mismo. Queremos oraciones express. Señor, dámelo y que te caiga. No. A veces queremos, Señor, dame esto. Y somos impacientes. Y por la impaciencia cometemos errores garrafales. Y el Señor dice, paciencia, take it easy, virtud, ¿verdad? Confianza, confía en mí. Cuando nosotros somos pacientes, fíjese, la paciencia tiene que ver con el control, con ser manso. ¿Por qué? Porque una persona que es impaciente no reconoce que Dios puede estar en control cuando nosotros pensamos que no está en control. Se lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros pensamos que Dios no está en control, entonces nosotros somos impacientes y decimos, pues tengo que hacer algo porque Dios ya no hizo nada por mí. Dios ya no me contestó. Entonces yo le voy a ayudar a Dios. Y cuando le ayudamos a Dios, estamos a veces en desobediencia y cometemos errores y decimos cosas que no queremos decir. Hacemos cosas que no queremos hacer. Y la palabra de Dios nos dice que debemos ser pacientes. Pero yo no puedo ser paciente por mí mismo. El Señor tiene que ayudarme a ser paciente. Y por eso estamos en la congregación. Pero para esas tres cualidades yo debo tener otras actitudes. Hay dos aspectos fundamentales para la convivencia entre hermanos. Le estoy hablando a la familia y le estoy hablando a la iglesia. Dos aspectos fundamentales para la convivencia entre hermanos. Primer aspecto, soportándonos unos a otros. La traducción en español se traduce como soportar. En el griego tiene una connotación de aguantar. Aquel que soporta la provocación. Una persona que soporta la provocación. Una persona que aunque es provocada, soporta por amor a la otra persona. Es decir, como cuando usted lo están provocando para que explote. ¿A cuánto les ha pasado eso? Eso es en otra iglesia, aquí no pasa. Pero nos ha pasado que a veces nos están provocando, ¿no? Y nos están provocando y de repente queremos explotar. ¿Por qué? Porque hay provocación. Entonces la palabra de Dios dice que nos debemos soportar unos a otros. Debemos soportarnos unos a otros en amor. Así se demuestra la humildad, la gentileza y la paciencia. Es difícil soportarnos unos a otros. El que diga que es fácil soportarse el uno al otro, pues dice, Dios mío, ya está casi en el cielo. Pero la verdad es que es difícil soportarse. Piensa en la persona que más le cae mal. No solamente una, ya veo sus caras. Es difícil soportar a esa persona, ¿no? Y la palabra dice, en el original, dice de aguantar, resistir provocación. Es decir, cuando eres provocado, muestras la paciencia y la humildad para no dejarte provocar y responder de la manera abrupta. Es decir, si te están provocando, tú no te dejes provocar. Eso es soportar en amor. Cuando viene una persona y te dice esto para que tú contestes otra cosa, en vez de contestar una mala palabra, soporta. Dice la palabra de Dios,
Hazlo en amor, en humildad, en mansedumbre, con gentileza, con confianza, soportándonos unos a otros. ¿Se imagina la iglesia creciente, la iglesia primitiva? Estaban comenzando a crecer, griegos, judíos prosélitos, algunos que tenían, otros que no tenían, unos con una idiosincrasia, otros con otra idiosincrasia, y todos conjuntamente en el mismo llamamiento. Esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 8 analiza la provocación de comer o no comer alimentos sacrificados a los ídolos. Pero Pablo anima, en lugar del conocimiento, a usar el amor en respuesta. La iglesia primitiva comenzó a tener problemas, como toda iglesia. La iglesia primitiva, que si como esto, que si no como esto. Que si hago esto, que si no hago esto. Que si nada más son los judíos o si son los griegos. Y la iglesia primitiva comenzó a experimentar todo eso. Y nosotros en el siglo XXI también vamos a experimentar muchas cosas diferentes. Y debemos soportarnos unos a otros. Debemos animarnos unos a otros. Segundo, soportando, pero también guardando la unidad. Fíjese que dice, la paz se guarda con una actitud solícita. No se da rápidamente. Dice, solícitos en guardar la unidad. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. No dice que tú y yo debemos crear la paz. Dice que debemos, ¿qué? Guardarla. Quiere decir que Dios, a través del Espíritu Santo, ya nos ha dado paz. Y que tú y yo debemos guardar la paz solícitamente. ¿Has conocido personas que les gusta, en vez de guardar la paz, tener conflicto? Hay personas que les gusta el conflicto todo el tiempo. Yo conozco, ¿verdad? Personas que les gusta el conflicto todo el tiempo y que dicen, ay, está como todo, como que todo está hoy sin nada. Y entonces provocan a alguien para un conflicto. Porque a veces nosotros somos conflictuosos también. Tenemos conflicto nosotros. Y la palabra de Dios dice que debo guardar la unidad en el vínculo de la paz. Debo yo guardar la unidad. Debo pedirle al Señor, ayúdame a guardar la paz con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Los hijos a guardarla con sus padres, ¿verdad? Con los amigos, con los trabajadores. Señor, ayúdame a ser una persona pacífica, a mantener la paz. Dice la palabra de Dios. El término que se usa aquí es darse a prisa y hacer algo rápidamente. Es la misma raíz de la palabra celos. Guardar la unidad en este ámbito aquí, en este contexto, es la misma palabra. Darse prisa y hacer algo rápidamente. Dice, por un lado, sé paciente y detente. Y por otro lado, sé presto, solícito en guardar, ¿qué? La paz. Si hay algo que tenemos que ser prestos y solícitos es en guardar, ¿qué? La paz. Señor, ayúdame a guardar la paz. Pero yo soy conflictuoso. No me mire así, que usted también. De repente tenemos conflicto. A veces usted se levanta y no se aguanta ni usted solo. Y usted dice, ¿pero qué me pasó a mí? ¿Por qué? Pídale al Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo. Señor, tú dices en tu palabra que yo debo guardar solícitamente el vínculo de la paz. Señor, yo quiero estar en paz contigo. Quizás es por algo que no le has confesado al Señor. Y tienes tu corazón, algo que está ahí pesándote. Y el Señor te dice, confiésame lo que está en tu corazón. Quizás es algo que tienes que confesar a tu esposa o a tu esposo. Quizás a tus hijos, a tu ser querido, a tu trabajador, a tu compañero. Pero debemos guardar solícitamente el vínculo de la paz. La iglesia no puede fracturarse ni desintegrarse, puede herirse y dañarse, pero nunca puede disolverse. Me gusta esa frase. La iglesia no puede fracturarse ni desintegrarse, puede herirse y dañarse, pero no puede disolverse. Hermanos, yo recuerdo que una vez, y mi esposa no me deja mentir, como dice el dicho, una vez recibí una llamada de un pastor en la otra iglesia donde yo pastoreé y me dice, pastor, le llamo por una razón. Le digo, ok. Me dice, le acaba de llegar a usted una miembro a la iglesia, tremenda, pastor. Y yo, ok. No la conoce, me dice el nombre, todo el nombre. Pues la iglesia donde yo pastoreé fue muy grande, ¿no? Entonces, pues para conocer a muchas personas, como 1000, pues como complicado.
Entonces le dije, pero no, y está yendo, y le va a dividir la iglesia, pastor. Y yo, uy, esto se puso bueno. Y yo le dije, y yo nada más lo estaba escuchando, le dije, pero ¿cómo me va a dividir la iglesia, hermano? Yo, primero que todo, no conozco a esa hermana. Somos una congregación un poco numerosa. A mí me gusta conocer a la gente por nombre, pero no recuerdo a esa hermana, todavía no conozco. Pero ¿sabe qué? La próxima semana que vaya a estar en la puerta, voy a preguntar y a ver si conozco a esa hermana. Pero no, es mejor dicho, un engendro del demonio. Uy, le va a desunir la iglesia. Oiga, pero qué cosa, yo pensé que no era pastor. Yo dije, pero ¿qué pasó? Le dice, no, esa señora conflictiva a todo mundo. Y le dije, bueno, hermano, gracias por llamarme. ¿Cuál es su nombre? Me dijo su nombre. Le dije, gracias, pero sabe, hermano, yo no puedo juzgar a la hermana, no sé quién es. Quizás lo que la hermana necesita es una buena dosis de amor. Una buena dosis de amor. Y entonces le pedí al Señor, le dije, Señor, ¿quién será esta hermana? Y en menos de un mes conocí a la hermana, el engendro del demonio, de acuerdo al otro pastor. Imagínese usted. La hermana me saludó, me abrazó. Pastor, ¿cómo está? He estado viniendo como por unos 6 meses, pero no había tenido la oportunidad de presentarme. Así me dijo. Y dije, ahí está la hermana. Pero no la juzgué, la abracé. Hermana, ¿cómo está? Ya una señora de edad. Me dice, hermano, y me comentó su historia. Una persona dolida, una persona que necesitaba una buena dosis de amor. ¿Sabe? La hermana tan linda, yo no sé qué engendro del demonio le vio el pastor, pero comenzó hasta a servir en la iglesia. Se cocinaba una carne sabrosa. Una vez fuimos a hacer un encuentro con unos estudiantes en BSM y la hermana dice, pastor, yo quiero cocinar. El engendro del demonio, de acuerdo al otro pastor. Y yo dije, bueno, aquí no vamos a juzgar a nadie. La hermana totalmente diferente. Yo no sé qué pasó, pero cuando nosotros pensamos que tenemos la facultad de fracturar, de juzgar, de dividir la iglesia de Cristo, la iglesia le pertenece a Cristo. Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados y no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. Y sí, hay uno que otro conflictivo, claro que sí. Y sí, hay uno que otro hermano que de repente hay que amarlo con 3 dosis o 4 dosis, sí. Pero esa hermana yo nunca le conocí ese lado. ¿Por qué? Porque somos prontos para juzgar. Y somos prontos para decir, esa persona lo que quiere es desunir, esa persona lo que quiere es hacer. No, vamos a escucharnos, vamos a escuchar nuestra diversidad y tenemos que respetarnos en medio de ellos. Tenemos que guardar, mantener, implica que ya existe, lo cual es cierto. El Señor nos ha asegurado que nos da la paz. Segundo, unidos en nuestra doctrina. Unidos en nuestra doctrina. Versículos 4 al 6, fíjese lo que dice. Dice, un cuerpo, un bautismo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 1:23 habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es una metáfora repetida a lo largo del libro. El cuerpo personal se justapone al cuerpo corporativo. En otra instancia se relaciona. Y naturalmente satisfacemos las necesidades de nuestro cuerpo en lugar de satisfacer las necesidades del cuerpo corporativo mayor de Cristo. Y lo que el apóstol está diciendo es, no satisfagas nada más tus necesidades personales, sino también estamos llamados a satisfacer las necesidades de otros. Y en el versículo 6 del capítulo 3 nos afirma que somos parte del cuerpo de Cristo. Y la razón por la cual tenemos esperanza es porque Dios nos ha escogido para ser parte de su cuerpo, de su iglesia. Y nuestra esperanza no se basa en nuestras propias acciones o en nuestros propios esfuerzos, se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en la elección de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. El autor nos habla de una esperanza que todos compartimos y es la misma esperanza en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que tenemos esa esperanza? Bueno, a través del Espíritu. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Fuimos unidos al cuerpo de Cristo por el llamamiento al seguir a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo que actúa en nuestros corazones. Hemos sido llamados a una misma vocación y pertenecemos bajo una misma esperanza en el nombre de Jesús.
El Espíritu es una reiteración, como algo a lo largo del pasaje. Es increíblemente prominente a lo largo de esta epístola. El Espíritu de Cristo, el Espíritu con mayúscula, que quiere decir el Espíritu Santo. El Espíritu que habita en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que nos une. ¿Sabe que cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón y hacemos esa oración, Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido que vengas a mi corazón, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Te pido, Señor, que laves todos mis pecados y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos opera en nosotros, los creyentes. Y sabes, por eso no importa de dónde seamos, cuando tenemos el Espíritu de Cristo, somos hermanos en la fe. Somos hermanos en la fe. Y donde vayamos, yo he estado en lugares del mundo donde tenemos compañeros de la iglesia que no nos sabemos relacionar donde ni el inglés ni el español nos funciona, ¿verdad? Una vez fuimos a un lugar que está cerca de Irán y habían personas del Medio Oeste, ¿verdad? Y nos sentamos y se parecen a nosotros. Nos sentamos a comer y había arroz, gloria a Dios que había arroz. No había arepa, pero había arroz, ¿verdad? Había carne, gloria a Dios, había carne. Nos sentamos, no nos sabíamos comunicar con el lenguaje, pero había algo que nos unía. ¿Sabe qué era? El Espíritu de Cristo. Hay una palabra que es universal entre los creyentes. Aleluya. Amén. Y no sé cómo nos relacionamos, pero al final ya éramos amigos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Cristo nos une. Nos une. Por eso, no importando de donde seamos, venimos, somos parte de una congregación y decimos, es mi hermano o mi hermana en la fe. Bueno, hay algunos que son como primos lejanos, pero hermano y hermana en la fe, ¿no? ¿Quién es mi hermano o mi hermana? A mí me gusta llamar a la gente por nombre, pero por eso a veces decimos, es mi hermano o mi hermana en la fe, ¿no? Somos uno en Cristo. El Espíritu nos une y somos tan diferentes. Somos tan diferentes, pero nos une el Espíritu de Cristo. Amén. Una vez estaba en Etiopía y fui a un viaje misionero y fuimos a una iglesia bautista. Y en la iglesia en Etiopía comenzaron a compartir un poco de la alabanza. Y los etíopes tienen una manera de honrar a Dios en lo que es la alabanza. Y es como un silbido, como así como extraño para nosotros del occidente, pero pues nosotros estamos ahí por primera vez, pero nos unió el Espíritu de Cristo. Y yo le pregunté al pastor, ¿por qué hacen eso? Y me dice, porque cuando hacen eso quiere decir que hay alguien importante en el lugar, y es el Espíritu de Dios. Y cuando hacen eso es porque el Rey está en casa. Y aunque seamos tan diferentes, lo podemos hacer. He estado en Chiapas, en la selva de la Candona. He conocido a los niños más lindos y más felices del mundo comiendo simplemente un poquito de caldo. He conocido a algunos en la India donde no nos hablamos tampoco el idioma porque no se parece al inglés para nada, ni al español, pero donde nos une el Espíritu de Cristo. Y hemos estado en diferentes lugares del mundo y lo que nos une es el Espíritu de Cristo. No nuestras diferencias, porque somos diferentes. En la multiplicidad de la creatividad de Dios nos hizo diferentes para enriquecernos. ¿Se imagina una iglesia homogénea? A mí no me gustan las iglesias homogéneas, perdón. En una iglesia donde hay puro joven, hay algo mal. En una iglesia donde hay puro adulto mayor, hay algo mal. En una iglesia donde nada más hay puro niño, hay algo mal. Debe haber de todo tipo de edad. De todo tipo de familia. Deben haber familias jóvenes, jóvenes adultos, adultos mayores, hermanos que acaban de recibir a Cristo, hermanos que ya tienen años en el Evangelio, hermanos que son inmaduros, hermanos que son maduros o que deben ser maduros y todavía no lo son. Hay de todo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Qué bonito es tener una familia. Nos une el Espíritu. Segundo, nos une a través de la fe. La fe nos ha unido a través del bautismo en el Espíritu Santo. El único Señor que se refiere a Jesús
No es otro Señor en ese contexto de Éfeso. Es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se enfatiza 20 veces, aparece en la carta el señorío de Cristo. Un Señor. Y hace referencia al Shema del Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Señor dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y después la puso más allá. Amar al enemigo. Ay, Dios mío. Amar al enemigo, eso no era de rabís del día. Siempre lo digo, esa es la ética radical del amor de Jesús. Cuando Jesús dijo amarás al prójimo, check. Rabí, check. ¿Verdad? Amarás a tu prójimo, check. Amarás a tu esposo, check. Amarás a tu hijo, check. Cuando dijo amarás a tu prójimo y a tu enemigo, los demás dijeron, porque amar a los que se hacen amar es fácil. Pero amar a los que no podemos amar por nosotros mismos requiere del Espíritu Santo. Le dije que va a salir con una terapia que le voy a ahorrar dinero. Si usted quiere amar a alguien y no lo puede amar, pídale al Espíritu Santo que le ayude. Por eso soy pastor, porque yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y cuando hay alguien que es difícil de amar, usted dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú estás en mi corazón y me das la capacidad de amar a lo que yo no puedo amar. Me das la capacidad de soportar lo que yo no puedo soportar. Me das la capacidad de tener paciencia cuando soy un mero impaciente. Me das la capacidad de ser gentil cuando no soy gentil. Me das la capacidad de expresar, externar el amor por obediencia, aun cuando no lo sienta. Eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos hermanos están casados y cansados? Casados. Dice la palabra de Dios, venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Para todos nosotros como matrimonios necesitamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que dos personas tan diferentes vamos a vivir juntos por el resto de la vida? ¿What? Eso solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Aunque usted haya crecido en el mismo barrio con la misma gente, aunque sean compadres y comadres desde la infancia, ¿usted es diferente a su esposo? ¿Van a ser diferentes? Y por eso en la iglesia creemos nosotros en que el cuerpo de Cristo se fortalece a través de la obra del Espíritu Santo y de la palabra. Por eso la próxima semana las parejas a las 10:45 hay un taller. Ahí pongo como dice el comercial. Porque creemos mucho en eso. Creemos en crecer juntos a través de la fe. El Señor nos da la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una fe subjetiva. ¿Qué quiero decir con eso? Dependiendo cómo sienta. Eso es una fe subjetiva. Ay, yo tengo fe cuando van las cosas bien. Cuando no van bien, pues como que no hay fe. No. La fe no es subjetiva. La fe es objetiva en Cristo Jesús. Por obediencia creemos. Por eso el apóstol Pablo dijo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es a través de ¿quién? Cristo Jesús, el Señor nuestro. Una fe no subjetiva, no es una fe nada más personal, sino también colectiva, la doctrina, la enseñanza. Es importante, les decía a los que estuvieron hoy en Descubre Park Cities, que nosotros nos gusta leer la palabra de Dios, que nos gusta explicar el pasaje bíblico de la palabra de Dios, que nos gusta enseñar la palabra de Dios. Un bautismo probablemente no sea solamente el bautismo en agua que ellos expresaban cuando se convertían en esos momentos, se hacían discípulos de Cristo, venían a las aguas, como lo vimos el día de hoy con esta familia hermosa, sino que también eran bautizados en el Espíritu Santo. Un mismo Señor es la declaración del Cristo. Cristo es el Señor. Un Señor de todos, por todos y en todos. El señorío de Cristo. ¿Sabes qué significa teológicamente el señorío de Cristo? Que Cristo está en control de todo. Yo creo en el control de Cristo en todo. Cristo controla toda mi vida. Él controla mi familia. Él controla mi presente. Él controla mi futuro. Cristo es el Señor de toda mi vida. Es el Señor de esta iglesia. ¿Cuántos creen eso? Lo ha sido y será.
El Señor no es un Señor nada más temporal, es un Señor eterno, por sobre todas las cosas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y tercero, unidos en nuestra diversidad. Versículo 7, unidos en nuestra diversidad. Fíjese, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aunque la iglesia local y global tengan tantos miembros, el apóstol Pablo habla de la unicidad de cada miembro en relación al servicio con sus dones y talentos. Por lo tanto, el apóstol especifica que la gracia fue dada individualmente. Y fue por gracia. La gracia fue dada individualmente. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia fue dada individualmente. ¿Sabes que Dios te ha dado por lo menos un don? Cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios dice que nos ha dado una dotación. Y la palabra en el original habla de doneia, de dotación. Es como cuando van a conquistar una guerra y traen el botín, la dote, y se le daba. Jesús conquistó la muerte, nos ha dado la vida eterna, y a cada uno de los miembros de su cuerpo nos ha dado parte del botín para servirle a Él. Eso es una dotación. Todos tenemos dones. Hay personas que tienen el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, de ánimo, el don de intercesión. Hay tantos dones de predicación, de liderazgo. Hay tantos dones en la casa de Dios. Los dones fueron dados individualmente también. La expresión conforme a la medida del don de Cristo nos habla de los dones y talentos que Dios Padre depositó en nosotros una vez y recibimos a Cristo en nuestro corazón para su servicio. Estamos entrando al lugar de los dones. Y hay algunos que tienen algunos dones espirituales. Hay algunos que cantan muy lindo, otros que enseñan muy lindo, otros que oran muy lindo, pero la palabra de Dios nos dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos por lo menos un don espiritual. ¿Ok? Así que tú dices, algunos hacen de todo y yo, Dios te ha dado por lo menos un don espiritualmente hablando para servir al cuerpo de Cristo. La aplicación es la siguiente. Lo primero es, ¿has recibido el llamado de Dios para tu vida? ¿Has recibido el llamado de Dios para tu vida? Quizás tú no sepas si has recibido a Cristo en tu corazón y hoy es día de salvación. Probablemente el Señor te está diciendo, hoy es tiempo de que me sigas. Hoy es tiempo de seguirme. Hoy es tiempo de seguirme. Segundo, ¿te has unido al cuerpo de Cristo? Quizás el Señor te está diciendo el día de hoy, te ha traído a esta iglesia por primera vez o enésima vez para decir, yo quiero ser parte de esta congregación, de este cuerpo local. Todos tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene una función. Y por más minúscula que sea la parte de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo es necesario. En el cuerpo de Cristo, todos somos necesarios para funcionar de acuerdo a su reino. Tercero, ¿estás poniendo tus dones al servicio del Señor? Quizás algunos tengan algunos dones por ahí empolvaditos, debajo del colchón. Algunos que quizás el Señor dice, bueno, te voy a poner a servir, pero no quieres todavía servir porque tienes pena, porque quizás no sabes qué hacer. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Quiero hacer una última pregunta el día de hoy. No sé si te comprometes a mantener la unidad en el vínculo de la paz. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a mantener la unidad en el vínculo de la paz. Señor, yo quiero tener paz en mi vida, paz en mi mente, en mi corazón, paz en mi familia. Ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor, yo quiero tener paz. Mientras cantamos un cántico de adoración, yo voy a hacer un llamado y te voy a pedir, quizás tú necesitas la paz de Dios el día de hoy. Quizás tu corazón está cargado, tienes pruebas, dificultades. Quizás estás cansado, cansada. El Señor está aquí. El Señor quiere darte paz en esta oportunidad. El Señor quiere darte tranquilidad.
El Señor te quiere abrazar en esta oportunidad. Él quiere darte más y más de Él. Mientras cantamos un cántico de oración, tú pasas al altar y le dices: Señor, aquí estoy delante de ti. Dile: Señor, tú eres el centro. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Ven al altar si quieres recibir del Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Dile: Jesús, aquí está mi vida. Dile: todo el universo. Oh, dile al Señor: todo el universo. Oh, ven a Jesús. Él está aquí. Todos con los ojos cerrados. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo necesito de tu paz. Quizás tú vienes con una carga, quizás tú estás pasando por una necesidad física, emocional. El Señor conoce tu corazón ahí donde tú estás. Algunos deciden pasar al frente, otros donde están en su lugar. El Espíritu Santo conoce tu corazón. Y en estos momentos yo le pido al Espíritu Santo que ministre a tu corazón. Espíritu Santo, tú que estás aquí, te pido que ministres paz, tranquilidad. Te pido que ministres, Señor, gozo, alegría. Que ministres entendimiento. Señor, que multiplique las fuerzas al que no tiene ningunas. Oh, Señor, quizás alguno vino con necesidad física. Te pido que tú sanes al que está enfermo, Señor. Físicamente, en el nombre de Jesús, hay sanidad para aquel que necesita sanidad. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, hay sanidad emocional para aquel que necesita el perdón. Oh, Señor, tú conoces a cada familia que está aquí. Tú conoces sus corazones. Oh, tú conoces las pruebas por las cuales están pasando. Tú conoces a cada persona que ha llegado el día de hoy por muchas ocasiones o quizá por primera vez. Señor, tú conoces las necesidades individuales, familiares y como iglesia. Y te pido, Señor, que tú suplas para cada necesidad, bien sea física, bien sea emocional o bien sea espiritual. Yo te pido, Señor, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido por aquel que está decaído, decaída, por aquel que siente ansiedad, preocupación, tristeza, dolor, por aquel, Señor, que tiene desosiego en su alma. Te pido que tu Espíritu Santo les toque en este preciso instante en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú seas levantando las fuerzas al que no tiene ningunas. Te pido, Señor, que tú seas dando perspectiva al que no tiene perspectiva. Que tú seas ampliando, enchanzando el territorio de todo aquel que te busca el día de hoy. Señor, que tú sorprendas con cosas inimaginables. Así como la iglesia primitiva, Señor, necesitaron el ánimo, necesitaron estar solícitos en guardar el vínculo de la paz. Yo te pido, Señor, que podamos tener un espíritu de paz, un espíritu de tranquilidad, un espíritu, Señor, de unidad en cada familia que está aquí, Señor, en cada persona que está aquí. Señor, ministra de tu paz. Si hay algún conflicto entre esposos, entre padres o hijos, o aquella persona que vino sola, Señor, ministra con tu paz. Señor, si hay algo que está robando la paz, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú ministres con tu paz. Señor, te pido que seas levantando las fuerzas al que no tiene ningunas. Y te pido, Señor, que tu exquisita presencia no solamente esté ahora, sino que esté siempre en cada uno de nosotros.
Lo pedimos, Señor, en acción de gracias y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Oh, dile: Jesús, aquí estoy delante de ti. Tú eres el centro de mi vida, Señor. Dile: Señor, nada importa más que tú. Todo el universo, Señor. De ti, Jesús. Nada importa, Señor, nada importa más que tú. Todo el universo, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, gira en pos de ti, Señor. Tú eres el centro, Señor, de nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor. Tú eres el centro de esta congregación, Señor. Te doy gracias por cada familia hermosa que has traído, cada persona que has traído, Señor, el día de hoy. Y te pido que el vínculo de la paz no solamente quede en un sermón, sino que al salir de aquí, Señor, seamos empoderados con el poder de tu fuerza y seamos ministrados con tu poder. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.